Oremos, Padre, gracias te damos porque tú nos das la vida, la fuerza, el saber, la inteligencia, la vocación y además nos das en tu Hijo Jesús la salvación que tanto necesitamos. Padre, bendice a todos tus hijos en sus diferentes entornos y circunstancias, sus diversas pruebas, Padre. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia y una circunstancia de vida, Padre, y en medio de todo tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, tu Hijo Jesús, nuestro todo en todo. Entonces bendícenos, Padre. Estamos casi a media semana y todo ha sido gracias a ti, para nuestro bien, para tu gloria. Permite que esta hora aquí reunidos sea de edificación, nos lleve a pensar bíblicamente, pero no solo a pensar bíblicamente, sino también a vivir bíblicamente, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, esta temporada. A lo mejor el título de la temporada es un poco polémico. Algunos me comentaron algo así cuando lo compartíamos en las redes. Las mentiras que los pastores dicen. Y no vamos a hablar. No vamos a hablar en sí mal de los pastores, ¿ok? No voy a exponer aquí a ningún pastor en particular. No voy a exponer a ningún pensador en particular. Pero sí, el propósito de esta temporada es que lleguemos a ser conscientes de lo importante que es evaluarlo todo a la luz de las Escrituras, ¿sí? A esto es a lo que le llamaríamos un pensamiento bereano. La Biblia nos cuenta, el libro de los Hechos nos cuenta que cuando Pablo llegó en uno de sus tantos viajes allá a un lugar llamado Berea, pues que se sorprendió, le llamó la atención que los hermanos en Berea, así como escuchaban su exposición, ellos iban a la Biblia, a las Escrituras, bueno, lo que en aquel tiempo había disponible, que era básicamente los escritos del Antiguo Testamento, a corroborar que la enseñanza fuera efectivamente conforme a las Escrituras. Entonces, lo que vemos no es que Pablo se molesta por eso. Pablo no dice, ay, están poniendo en tela de juicio mi palabra, no me están haciendo caso. No, Pablo los alaba por eso, les dice, está bien, son nobles los hermanos. Es un hecho que no por ser pastores, los pastores tenemos razón en todo, ¿sí? Lo que se nos ha encomendado a los pastores es predicar la palabra de Dios, amonestar, exhortar, enseñar, aconsejar, reprender, tener cuidado de la doctrina y hacerlo continuamente. Y eso lo hacemos, espero, con toda diligencia, con mucho cuidado, sabiendo que es un alto honor el que tenemos de ocupar cada domingo el púlpito, ¿ok? Pero así como es un alto honor el que tenemos los pastores, es una gran responsabilidad porque, mire, si de por sí un doctor que receta mal un medicamento es ya un peligro, solo imagínese lo peligroso que sería que un doctor haga un diagnóstico equivocado y que también recete un medicamento equivocado. Sería fatal, ¿no? Sería fatal. Pues lo mismo pasa con los pastores, ¿no? Los pastores tenemos el gran privilegio de influir en congregaciones de muchas personas, algunos más, otros menos, pero así como podemos influir para bien, ayudándoles a comprender la palabra de Dios, teniendo un pensamiento guiado por la Biblia, también es posible que si hacemos un mal diagnóstico o si recetamos mal un consejo, una instrucción, pues también podríamos causar grave mal, ¿sabe? Tal como usted no quiere que un doctor le diga un falso diagnóstico o le recete un medicamento inapropiado, no queremos que un mensajero de Dios pues nos diga algo que no es palabra de Dios, ¿no? Entonces va por ahí el planteamiento de esta temporada, ¿no? La idea es, aunque me gustaría decir que nunca hemos escuchado una mala enseñanza, que mientras estamos esperando a Cristo Jesús de vuelta, pues nuestros pastores no siempre van a acertar. Hay que orar por los pastores, hay que pedirle a Dios que les ilumine, que les dé mucho temor y temblor por la predicación, pero hay que también tomar con cierta madurez, con cierta consideración, el hecho de que alguna vez nuestros pastores
se equivocan, ¿sí? Y por eso necesitamos una mente bereana como la de los hermanos de Berea. Escuchar lo que dice nuestro pastor, ir a las Escrituras y corroborar que sea así. En el mejor de los casos, puede ser que lo que diga un pastor equivocadamente, lo diga equivocadamente porque no lo comprendió, porque no tuvo una fuente confiable de estudio. Eso puede pasar, ¿sí? Que los desvaríos de nuestros pastores sean por torpeza, por limitación, ¿sí? Solo recuerde que los pastores no siempre tienen el entrenamiento que esperamos. Hoy contamos con seminarios, hoy contamos con institutos. Nuestros pastores pueden hoy tener una maestría o un doctorado en teología, pero no siempre fue así. Hubo épocas en que no había seminarios o los que había no eran tan especializados. Así es que sus errores pueden deberse a limitaciones y no los estamos justificando, ¿no? Pero dices, bueno, se entiende que sin haber tantos recursos, algunos cometan errores. En el peor de los casos, vamos a encontrarnos con falsos profetas. La Biblia también nos advierte de que hay falsos maestros y falsos profetas que utilizan con astucia las artimañas del error para sembrar doctrinas erradas, ¿sí? Para ambos casos, ya sea que mi pastor, por alguna limitación personal, no acierta a exponer correctamente la palabra de Dios, o que estoy ante un falso profeta que me quiere vacilar y que quiere hacerme caer en el error, para ambos casos la solución es la misma. Vamos a la Biblia y evaluemos las cosas a la luz de la palabra de Dios. Nunca le hará mal a un pastor. Cuando es por ignorancia, cuando es por torpeza, pues siempre se puede, esperemos, resarcir el daño, ¿no? Yo hoy puedo ser consciente de que en mi etapa inicial como seminarista, antes de ser formado doctrinalmente, ministerialmente, yo mismo llegué a sostener ideas equivocadas, ideas contrarias a una correcta interpretación de la Biblia. Y de ahí también que esta temporada va por ese camino más o menos, ¿no? Porque algunas, si no es que todas estas cosas que vamos a exponer como mentiras que los pastores dicen, se siguen repitiendo hasta hoy. Y en muchas iglesias son parte de la enseñanza común. Y es más, le estoy hablando de mentiras que no lucen como mentiras, sino que de hecho cuando las escuchamos, a veces hasta podríamos decir, pero ¿cuál es el problema con eso? Eso se oye bastante cristiano, ¿no? Eso es bastante correcto, ¿no? Porque estamos hablando de mentiras hechas, que son creídas, pero que han sido tan repetidas, tan enseñadas, que muchos asumen como si fueran verdad. Y es más, la doctrina de muchos, las convicciones de muchos quizás están enraizadas en estas ideas, que son mentiras. De ahí la importancia entonces de considerar con pues la mayor sobriedad y madurez lo que estamos considerando. Insisto, esto no es un ataque a los pastores. Yo mismo soy pastor, así es que yo trato de ponerme primero en los zapatos de aquello a lo que estamos señalando. Hermanos de Príncipe de Paz, muchas gracias por su oración, por su paciencia para conmigo. De verdad, aunque estoy seguro que también voy a lidiar con mi orgullo si alguien de ustedes un día se acerca y me dice, pastor, usted se equivocó en esto, le pido que insista. Si usted descubre que estamos enseñando algo inapropiadamente, que algo no es conforme a la palabra de Dios, insista y diga, pastor, no sea terco. Mire, aquí en la Biblia está así, ¿no? E insisto, a lo mejor al principio no va a ser fácil por mi orgullo, por mis múltiples defectos también, pero le pido que insista. Creo que todo pastor debe ser también reprendido con la Biblia cuando es oportuno. Entonces, insisto, no estamos aquí y no va a ser esta una serie en contra de los pastores o en contra de personas específicas, sino en contra de ideas, de enseñanzas que no están bien y que tienen que ser corregidas conforme a la palabra de Dios. Lo mismo pasaría si hablamos de mentiras que nuestros padres nos contaron. Si usted se pone a reflexionar, hay cosas que a lo mejor nuestros padres nos contaron que eran falsas. A lo mejor eran supersticiones, a lo mejor eran ideas con raíces de fanatismo.
porque eso les enseñaron los abuelos, porque eso creyeron. Y no estamos atacando a nuestros padres por eso, ¿no? Simplemente decimos, bueno, aunque mi padre hizo lo mejor que pudo, sus ideas no siempre eran correctas. Y entonces es ahí donde decimos, bueno, no estoy renegando de mi padre, no estoy maldiciendo a mi padre, pero esas ideas no las puedo yo perpetuar, no puedo repetírselas a mis hijos, ¿no? Hay que romper con el error. Más o menos por ahí va esta idea también, ¿no? Nuestros pastores partamos del supuesto de que hicieron su mejor esfuerzo. Partamos del supuesto de que tenían la mejor intención. Pero dado que todos como humanos tenemos defectos, no sería sorpresa que ellos también tuvieron defectos en su enseñanza y que las enseñanzas defectuosas deben ser corregidas generación a generación. No podemos, con tal de no tocar el pasado, esconderlo o perpetuarlo, ¿no? Finalmente, el movimiento de la Reforma siguió ese pensamiento, ¿no? Martín Lutero, Juan Calvino y un montón de reformadores se dieron cuenta de que habían sido instruidos equivocadamente los cristianos y entonces dicen, bueno, vamos a volver a la Biblia. No están diciendo que la iglesia no importa o que no sirve, no, al contrario, hay que reformar a la iglesia, ese es el sentido. Y, perdón por la introducción un poco larga, pero va por allá la idea entonces de esta serie de estudios, de esta temporada aquí en la Sinagoga, ¿ok? Entonces estamos planteando esa idea. Vamos a plantear hoy la primera de las mentiras, las que hemos enunciado. Si usted vio el anuncio, el spot en la Sinagoga Web o en las redes sociales, esta es la primera que estaba enunciada, ¿sí? Tu trabajo secular no es tan espiritual. No sé cuántas veces he escuchado esta expresión, no sé si alguna vez algún pastor la ha predicado y usted estaba presente, no sé si a lo mejor incluso usted cree esto, ¿no? Que, bueno, tenemos un trabajo secular todos, ¿no? Carpintero, albañil, licenciado, maestro, contador, banquero, lo que sea, ¿no? Y bueno, ese es el trabajo secular. Pero no necesariamente es un trabajo de carácter espiritual. Esta división entre lo secular y lo espiritual, que también se parece mucho a la distinción entre lo sagrado y lo profano, lo tengo que decir de una vez, es una mentira. Cuando alguien le diga, ¿sabes qué? Una cosa es tu trabajo secular, pero otra cosa es lo que haces espiritualmente, estamos ya ante una de las mentiras más difundidas del último siglo, si no es que a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? A lo largo de la historia de la iglesia, obviamente los cristianos han buscado vivir para agradar a Dios, vivir para dedicarse a Dios. La palabra consagrar suena mucho aquí, ¿no? Apartarse del pecado, apartarse del mundo, apartarse de lo malo para vivir en santidad. Pero si bien estamos de acuerdo con eso, no siempre hemos estado de acuerdo en qué significa eso. ¿Qué significa consagrarse a Dios? Significa solo dejar el pecado, dejar lo que a Dios no le agrada, pero seguir haciendo todas las cosas ahora para Dios. O significa incluso que hay cosas que en sí desagradan a Dios, aunque no necesariamente sean pecado. Es decir, ¿cómo, en otro sentido, cómo vamos a vivir en este mundo si se supone que ahora somos cristianos? Y por ahí va esta mentira. Tu trabajo secular no es tan especial, no es tan importante para Dios, no es tan espiritual. Tan es así que hay incluso movimientos sectarios donde la gente es incitada, animada a dejar su trabajo, porque debería dedicarse a la iglesia, dicen, a las actividades espirituales, al servicio de Dios. Hay gente que dice, no, yo no voy a trabajar en el mundo porque yo voy a vivir por fe, y espera a lo mejor básicamente que los hermanos que sí trabajan ordinariamente pues le mantengan nada más, ¿no? Y aquí es donde hay que considerar este dualismo como algo que a veces ha sido explotado desde la cúpula pastoral, ¿sí? A veces nos hemos topado con pastores que incluso así es como catalogan las ocupaciones, las vocaciones, ¿no? Yo soy pastor, mi trabajo es más espiritual, por favor, mi trabajo tiene que ver con leer la Biblia, tiene que ver con hacer oración, yo como pastor estudio teología, ¿no? El hermano hace raspados ahí en el parque,
de uva, de limón, ¿no? Eso no es tan espiritual. O sea, hay muchos pastores que han incurrido incluso en esta enseñanza al exaltar su propio trabajo como si fuera más espiritual, y de ahí que se ha también difundido cierta idea como de que, bueno, el pastor está de alguna manera como más cerquita de Dios, ¿no? Es un hombre consagrado a Dios, es un hombre de Dios, ¿no? Junto con todos los que estén en la misma categoría, ¿no? Los misioneros, los evangelistas, los oficiales de la iglesia, diáconos y ancianos, esos sí son hombres dedicados en cuerpo y alma de tiempo completo a Dios. Los demás, bueno, boleamos zapatos, lavamos ropa, atendemos gente en la tienda. Eso no es tan espiritual. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Solo pensemos en esto. Hagamos un ejercicio de pensamiento rápido. No sé, ¿quién se propone? ¿Estás ahí, Elenita? Elenita, alumna fiel. Hola, Elenita. Buenas noches, Elenita. ¿Qué dices? ¿Me ayudas en esta dinámica? Lo primero que se te venga a la mente con estas palabras que van a aparecer. ¿Sale? Sin miedo, no es broma. ¿Sale? Lo primero que se te venga a la mente. Ahí vamos. Universidad. Supermercado. Hospital. Parque. Iglesia. Circo. Seminario. Playa. Ok. Todos estos escenarios, pues obviamente son muy diferentes. Uno va a la universidad, entendemos, pues a aprender, no dijiste escuela. Al supermercado vamos de compras, ¿no? Las verduras, ¿no? Y muy bien, fíjate que yo escojo el día en que voy a ir al supermercado cuando está de oferta la verdura, ¿no? Creo que muchos hacemos eso, ¿no? De tonto vamos cuando está más cara, ¿no? El día que está de oferta se vamos al día a comprar. El hospital, pues, es para sanar enfermos. Vamos cuando estamos enfermos. El parque es para divertirse. La iglesia son las personas. Muchos aquí responden, pues, que es donde vamos a adorar a Dios. Y obviamente pareciera que iglesia y circo son como dos cosas muy diferentes, ¿no? Y ciertamente lo son, claro. La iglesia es el conjunto de personas que han sido redimidas por Cristo. Pero pregunta, ¿la iglesia va al circo? Yo he ido al circo. Claro, es diferente a ir el domingo a congregarme, ¿no? El domingo me congrego para rendir homenaje a Jesucristo. No voy esperando que estén buenos los chistes. No, de hecho, no voy esperando que haya chistes el domingo, ¿no? No voy esperando que haya payasos. Y sin embargo, eso no quiere decir que no disfruto ir al circo. De hecho, lamento que los circos han dejado de ser como antes, ahora que quitaron a los animalitos que eran tanto un espectáculo. Bueno, pues parece que ahora solo hay payasos, pero yo sí espero ir al circo a divertirme, ¿no? Entonces aquí el problema está en que algunos podrían poner un énfasis como de más espiritual, como de más sagrado en ciertos lugares. Por ejemplo, la iglesia y el seminario, ¿no? Esas son cosas que tienen que ver con Dios. Y a lo mejor pensamos que, bueno, el supermercado no tiene ninguna conexión con Dios, cuando en realidad, hermanos, un supermercado pone en evidencia mucho de nuestro corazón, ¿sabe? El momento en que decidimos qué comprar, el momento en que decidimos en qué vale la pena invertir también. La playa es la creación de Dios. De ninguna manera diríamos, ay, qué profano, qué mundano, qué diabólico es meterse al agua. No, la playa es parte de la buena creación de Dios. Así es que aquí el desafío, si lo empiezan a ver más o menos, es que aunque a veces podríamos pensar que ciertos entornos son más espirituales, más sagrados, en realidad no deberíamos desconectar ninguno de estos entornos. No es pecado ir al circo, no es pecado pasar tiempo en el parque, no es pecado ir a la playa. Claro, siempre hay prioridades, siempre hay asuntos, pero estamos avanzando demasiado, apenas estamos en el planteamiento, ¿no? Lo mismo pasa con las ocupaciones. Pensemos en esto. Ocupaciones como estas, hacer zumba. No sé cuántos de los que están aquí, especialmente hermanas, ¿no? Son las que a veces
asisten a un gimnasio o a un grupo de personas que hacen zumba, en contraste con ayunar y orar, ¿sí? ¿Qué es más espiritual? ¿Qué es más conveniente? Una hija de Dios, ¿qué debería hacer más? ¿Hacer zumba o ayunar y orar? ¿Sí? O piense en bailar bachata, ¿sí? La bachata es un baile bastante tranquilo, ¿no? No es indecente como el perreo, ¿no? Como el reggaetón. Eh, ¿Qué malo habría que usted y su esposo bailen bachata, ¿no? O cocinar un pastel. Me encantan los pasteles. O leer la Biblia. Si tengo que escoger entre leer la Biblia y lavar la ropa, ¿qué sería más espiritual? ¿No? Leer la Biblia o lavar la ropa. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si veo que mi esposa está atareada con los quehaceres de la casa, cuidando niños, cocinando, la ropa está acumulada, pero digo, mujer, no me molestes con esas cosas, yo tengo que leer la Biblia porque soy pastor, yo no estoy para lavar la ropa, eso hazlo tú, yo tengo una labor espiritual que hacer. ¿Qué le parecería esa actitud? ¿Cantar en el coro de la iglesia o casarse y tener hijos? ¿No? Dirigir el culto de la iglesia. ¿Qué es más importante? Y obviamente estas actividades son evaluadas también en ese sentido, ¿no? A veces, no es lo correcto, pero si somos sinceros, hay veces que ciertas actividades son evaluadas como eres más consagrado así, estás más consagrado si haces esto, estás cuidando más, ojo con la expresión, tu vida espiritual, no descuides tu vida espiritual, sí, hacer zumba y bailar bachata, no es tanto cuidar la vida espiritual, leer la Biblia, orar y por supuesto cantar en el coro, eso es más espiritual, ¿no? Si bien entendemos, repito, que hay prioridades, claro que hay prioridades, volviendo al ejemplo de leer la Biblia o lavar la ropa, la Biblia me dice que como esposo debo ser no solo cabeza de mi esposa, sino amarla como Cristo amó a su iglesia. Ya según la Biblia sabemos que Cristo amó a la iglesia sacrificialmente. Por lo tanto, si yo encuentro una manera en que sacrificialmente puedo bendecir a mi esposa, debería aprovecharla. Así es que no se vale que escape de la oportunidad de servir a mi esposa, ayudándole a lavar la ropa, diciendo, no, es que eso no es para mí, yo estoy más para hacer cosas espirituales, mujer. Voy a leer la Biblia, porque además soy pastor, ¿no? Fíjese que aquí en el seminario San Pablo, porque aquí en Mérida tenemos nuestro seminario San Pablo, hay una labor que periódicamente ponemos a hacer a los alumnos, y esa labor acá le llamamos fajina. ¿Qué es fajina? Tomar un machete, tomar una coa, que es como un machete curveado, y ponerlos a cortar el monte, a limpiar el monte. Tenemos mucho monte ahí en el seminario. Y es parte de su entrenamiento ministerial. El lema del seminario San Pablo es siervos por amor del Señor. A mí me tocó también en mi época de seminarista agarrar machete y coa y en el nombre del Señor limpiar el área, ¿sí? De toda maleza, de todo zacate y pasto. Pero no falta a veces el alumno que debe ser reprendido con todo amor, que dice, bueno, es que yo vine al seminario no a hacer esas cosas seculares, yo vine a estudiar sagrada teología, ¿no? No, mis manos no están para agarrar el machete y la coa, mis manos están para hojear los libros de sagrada teología. Y dices, ay papá, aquí te va a tocar aprender que a Dios se le sirve en cualquier ámbito, ¿sí? No es más espiritual una cosa que otra. Por allá va lo que estamos tratando de considerar. Pero vamos a abundar un poquito, porque el propósito aquí es pues, no decir cosas que yo creo que muchos de ustedes han escuchado. Y a estas alturas muchos de ustedes, sin duda, como reformados, o si son parte de una iglesia reformada, o una iglesia en general de doctrina bastante sana, ustedes entonces a lo mejor se han escuchado que nuestros pastores dicen, no hermanos, toda la vida debe estar sometida al Señor. Sin embargo, emerge una tras otra vez la idea de que hay un trabajo secular y un trabajo que por lo tanto no es tan espiritual porque es secular. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Sí?
Vamos a escarbar un poquito en estas ideas. ¿Cómo llegamos a creer esto? ¿Cómo es que alguien llegó a creer que hay una vida secular y una vida espiritual? ¿Y cómo es que muchos pastores predican eso? ¿Y cómo es que muchos nos aprendimos esa idea? ¿Okay? Tenemos que empezar con un poquito de historia. Quizá no era su idea que esta temporada empecemos más teóricos, pero es necesario para poder profundizar un poquito en este tema. ¿Okay? Bien, vamos a la antigüedad. Vamos a considerar a una civilización, ¿sí? A un pueblo como es el pueblo de los griegos. Los griegos son famosos quizá por sus esculturas, por sus ciudades de las cuales hasta hoy hay vestigios, pero también por sus filósofos, ¿sí? Hasta hoy hablamos de la filosofía griega. Pero la filosofía griega no es una filosofía única, ¿no? No es un pensamiento único. Los filósofos griegos fueron apareciendo en diversos momentos históricos y es más, a veces sostenían ideas entre ellas opuestas, ¿sí? Los filósofos griegos no pensaban lo mismo, eran como personas haciendo teoría sobre cosas y luego llegaba otro y la contrarrestaba y luego sí se hacían amigos. Así es que hablar de filosofía griega no es hablar de un pensamiento uniforme, sino de un pensamiento que fue evolucionando, que fue cambiando, que fue como péndulo, incluso de un lado al otro del pensamiento. Hoy tengo que mencionar el nombre de este filósofo llamado Homero, ¿sí? Homero, como el de los Simpson. Homero, allá por el año 800 antes de Cristo, solo imagine eso, 800 años antes de Cristo, pues aparece en el escenario, en la historia, exponiendo sus ideas en una Grecia que pues está tomando forma a lo largo de la historia. Es Homero el que es conocido como una especie de dramaturgo, de productor de obras literarias, la más conocida, la Ilíada y la Odisea. ¿Se acuerda de esos relatos de Homero? El caballo de Troya entra ahí, esas historias. Y bueno, lo que hace Homero es tomar todas estas leyendas que ya había en el pensamiento griego, como esos cuentos que la gente cuenta, y los va organizando. ¿Sí? Algo así como si aquí en México alguien empezara a hablar de la historia, como lo escuchamos, ¿no? De La Llorona y la historia aquí en Mérida o Yucatán, ¿no? De la Ixtabay, ¿no? Esas historias que la gente ha contado siempre, pero que les pusiera así más un escenario, más una narrativa. Y Homero hace eso, toma todos estos personajes, íconos, relatos mitológicos y crea estas historias. Y estas historias terminan siendo algo así como formas de pensamiento que se vuelven un referente para las personas. Algo como lo que pasa en nuestra cultura también, porque no sé si lo sepa, pero hay gente que toma como referente para su vida lo que ve en las telenovelas o lo que escucha en una canción, ¿no? Hay gente que mira La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho y ese tipo de programas para decir, no, es que lo vi, así le hicieron en la tele. O sea, la gente tomaba estas historias como referente para su vida. Y es que muchas de estas historias sí tenían como ciertas moralejas, ¿no? Muy semejante a aquellas fábulas de Esopo, ¿se acuerda? También autor que hacía estos cuentos que al final con una moraleja tratan de darnos una enseñanza moral, de ahí la palabra moraleja, entiendo. Bueno, tenían alguna enseñanza por ahí, ¿no? Tal como lo escuchamos con cuentos como el de Pinocho, ¿no? Que decimos, no digas mentiras porque te va a crecer la nariz como Pinocho, ¿no? Enseñanzas morales. Y bueno, ese es Homero, 800 años antes de Cristo. ¿Qué pasa? Que después llega, 200 años después más o menos, en el año 600 antes de Cristo, un tal Tales de Mileto. Y Tales de Mileto no estaba muy entusiasmado con la idea de que podemos aprender de los dioses. Dioses con D minúscula, por supuesto. No. Esos son cuentos. Básicamente es lo que diría Tales de Mileto. Tales de Mileto propone algo que llamaron la ciencia jónica de la naturaleza, perdón por los términos, pero no es otra cosa más que poner énfasis en la razón, ¿sí? El pensamiento. La idea es
dejémonos de cuentos, eso de que los dioses gobiernan, eso de que los dioses son guía para la vida, son puros cuentos. Tales de Mileto dice, dejemos eso, dejémonos de cuentos, seamos más realistas, más pragmáticos. Los dioses, ya para el pensamiento de Tales de Mileto, se volvieron innecesarios. No necesitamos dioses porque tenemos la razón y tenemos a la naturaleza como norma, algo así como lo que hoy llama la gente el sentido común, que luego diríamos pues es el menos común de los sentidos porque pues el sentido común no es tan confiable, ¿no? Pero este fue, le digo, el movimiento pendular, ¿se da cuenta? La filosofía griega no ha sido estable. Era como ir de los mitos, de las fábulas, a alguien que dice, como Tales de Mileto, miren, estos son vaciladas, ¿no? Deja de andar con cuentos. Mejor sigamos el raciocinio, la naturaleza, el sentido común y práctico, porque además, hay que aclarar, sí, los motivos para estar decepcionados de los dioses griegos abundaban, ¿sí? O sea, cuando usted mira los relatos mitológicos griegos y ve que estos dioses se supone que son la norma de vida, que son el ejemplo a seguir, pero se parecen demasiado a los humanos en sus muchos defectos. Un ejemplo es Zeus, que es un don Juan querendón, ¿no? Que tiene cuantas esposas se le antojan, que es engañador, que es adúltero, que tiene hijos ilegítimos. Es más, no solo tiene sus esposas del Olimpo, tiene esposas humanas y anda creando semidioses y luego anda matando a sus propios hijos. Dígame usted, eso no suena como muy divino que digamos, ¿no? No suena como muy ejemplar que digamos. Y entonces filósofos como Tales de Mileto se hacían ese cuestionamiento. Decían, pues esos dioses de ejemplares no tienen nada. ¿Cómo podemos mirar virtud en esas vidas que son casi el reflejo de lo que somos nosotros? Lo cual es verdad, porque hay también, pues, la evidencia de que el ser humano se confecciona dioses a su imagen y semejanza, ¿no? Nuestros superhéroes son no del todo justos, no del todo sabios, no del todo buenos, son tan malos como nosotros. De ahí que entonces es de esperarse pues cierta decepción de lo que había puesto de moda Homero. Y ahí va el movimiento pendular, le digo. Tales de Mileto diciendo, no va por ahí. Mejor usemos la razón. De alguna manera podríamos decir que Tales de Mileto se adelantó. Allá en el siglo XIX, un hombre temerario también, anticristiano, como es este hombre, Nietzsche, llegó a decir Dios ha muerto. Hablando del Dios del cristianismo. Pues es lo que hizo Tales de Mileto en aquel tiempo. Básicamente lo que digo es, los dioses han muerto, no los necesitamos. Ahora, hermanos, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Sí? Tenemos una cultura como la griega que dice, bueno, los dioses nos tienen en sus manos o los dioses dirigen nuestro destino. Hay cierto temor a la deidad, hay cierto referente sobre lo que está bien, lo que está mal. Llegan estos un poquito más racionales, en teoría, y borran esos referentes. Pero ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, uno no puede estar sin referentes. Va a buscar referentes para estas cosas. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es digno? ¿Qué es valioso? ¿Qué es malo? ¿Qué es impuro? ¿Qué es injusto? Si bien en el pensamiento de Homero eso lo decían los dioses, en el pensamiento de Mileto esto terminó siendo dictado por lo que tú digas. ¿Qué está bien, qué está mal? Pues lo que a ti te parezca mejor, lo que el ser humano escoja. Aquí es donde se puso de moda aquella frase de el hombre es la medida de todas las cosas. En vez de estar confiando entonces en dioses, paganos por supuesto, terminaron confiando en sí mismos. ¿Quién es el gran ausente aquí? El Dios verdadero, ¿no? O sea, así escojas tú a los dioses falsos o así escojas tu supuesta inteligencia, aquí de todos modos el gran ausente es Dios. Lo que Romanos dice es que el hombre profesando ser sabio se hizo necio, cambió la gloria de Dios por la mentira, ¿no? Entonces, no hubo ninguna mejoría. Fue salir, como dice el dicho, ¿no? De Guatemala, ya estaban con sus mitos paganotes, fue salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Fue salir de la mentira de que los dioses griegos nos van a guiar a una mentira peor de que tu razonamiento te va a guiar. ¿Ok?
Y, ok, eso pasa en Grecia, pero recuerde que a la par de eso está forjándose también el pueblo de Dios, especialmente en la época de Israel, ¿no? Y fíjese que en Israel no se hicieron esa pregunta. Los israelitas, usted no los va a ver nunca preguntando qué está bien, qué está mal. A ver, filosofemos, ¿no? ¿Qué es virtud? ¿Qué es vicio? Filosofemos. ¿Cuáles son los valores humanos? No, los judíos no se hacían esas preguntas, hermanos. Los judíos no tenían una academia de filósofos. Los judíos no tenían una universidad para ir a discutir teorías sociales, políticas. No estoy diciendo, aclaro, que la filosofía es mala, ¿ok? No estoy diciendo que esté mal utilizar el pensamiento lógico. Lo que estoy diciendo es que para efectos de la vida, qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto, qué es bueno, qué es malo, qué es honorable, qué es despreciable, los judíos no se hacían preguntas. Ellos no estaban buscando un referente. Ellos tuvieron un referente siempre. Cito Deuteronomio 30 del 15 al 16. Palabra de Dios. Dios le dice a su pueblo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Aquí tenemos a Dios diciendo, yo te diré qué está bien y qué está mal. Yo te diré por dónde hay vida y por dónde está muerte. No te lo tienes que preguntar, no tienes que filosofar, si la virtud, si el vicio, si la razón, todo eso, bueno, es parte de tus pensamientos, pero aquí no hay necesidad de divagar. Yo digo, ¿dónde está el bien? ¿Dónde está mal? Versículo 16. Porque yo te mando hoy, ojo, Dios no está negociando, Dios está diciendo, mira, te propongo esta teoría de vida, te propongo este modelo social. No. Dios no está preguntando, no está haciendo un plebiscito, no está haciendo una consulta popular. Dios está ordenando. Te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos. No solo que pienses, sino que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Claro, aquí está Dios dirigiéndose a un pueblo, un Dios verdadero, ¿ok? No un Zeus distante en el Olimpo, no. Un Dios que habita con su pueblo, un Dios que camina con su pueblo, un Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud y de la idolatría, un Dios que sí, este no es como nosotros, este no miente, este no es infiel, este no tranza, este no peca, este no se cansa, este no tiene límites. Es el Dios verdadero diciéndole a su pueblo, yo te voy a enseñar a vivir. No solo a pensar, a vivir. No hay necesidad aquí en Israel de andar filosofando, de andar creando historias. Israel no tiene que crear historias. Israel tiene que escuchar la voz de Dios y vivir como a Dios le agrada. Ojo, en Israel no hay lugar para lo secular. No verá usted en toda la Biblia esta forma de pensar en Israel. Solo piense en un libro como es el libro de Levítico, que tiene un montón de leyes para la santidad. Y lo que Dios demanda es, ¿serás santo en toda tu manera de vivir? ¿Serás santo en la forma en que labras la tierra, en la forma en que haces negocios, en la forma en que te casas, si eres fiel a tu esposa, en la forma en que crías a tus hijos? ¿Serás santo en la forma en que festejas mis fiestas? ¿Serás santo en la forma en que prestas dinero, devuelves el dinero, en la forma en que obedeces mi ley? Todo en Israel es santo. Nadie en Israel dice, bueno, aquí está lo secular, acá está lo que sí es sagrado. No existe eso. La instrucción, Deuteronomio 12:28. Mire a Dios cómo habla tan clarito. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Note qué importante es eso. Las palabras. Aunque los griegos se hicieron cuentos, mitos acerca de Zeus, nunca hubo la convicción de esto es palabra de Zeus. Nunca tuvieron eso, ¿no? La palabra de Zeus. No. Zeus y sus aventuras, ¿no? Zeus y sus caricaturas, ¿no? Pero no la palabra de Zeus. Y luego, cuando hicieron a un lado esos relatos, no crearon códigos de vida los griegos, sino que
volvieron a, pues lo que te dicte tu corazón, lo que diga tu voluntad. No había tal cosa como una palabra normativa en Grecia. En cambio, en Israel había una palabra normativa. ¿De quién es esa palabra? No la del sacerdote, no la del profeta, sino la palabra de Dios. Ni siquiera la palabra del rey. Tanto el profeta, el sacerdote, el rey, los jueces, tenían que someterse a la palabra de Dios. Todo el pueblo. No necesitaba preguntarse, ¿qué estará bien? ¿Qué estará mal? ¿Cómo viviré? Deuteronomio 12, 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno, mire, lo bueno. ¿Quién define lo que es bueno? Yo, dice Dios. Y lo recto, ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Aquí tenemos a un Dios claro en definir lo bueno, lo malo, lo recto, lo torcido. En Israel por eso no hubo lugar para filosofar, repito. El pueblo tenía que acatar la voz de Dios. Le tengo un dato interesante. La palabra judía o hebrea para decir trabajo es la misma palabra para decir adoración. Fíjese qué interesante, porque nuestra forma de pensar, trabajo y adoración son a veces cosas que como que no van. No sé en qué trabajen todos ustedes, sé en lo que trabajan muchos de ustedes, por supuesto, los que son mis hermanos en Príncipe de Paz, pero no sé en lo que trabajan todos ustedes, ¿no? Pero no sé cuántos de ustedes tengan la conciencia mientras están trabajando de que están al mismo tiempo que trabajan adorando a Dios. Porque por ahí va la idea de estos estudios, hermano, no solo la teoría, sino eso que usted haga. No sé específicamente lo que hacen todos, pero seguro que tiene que ver con cansarse, con sudar, con atender gente que a veces es difícil de atender, con andar a las carreras, ¿no? Nuestros trabajos tienen que ver con eso. Y hay veces que lo que esperamos es la hora de escapar de nuestro trabajo. Espero no ser exagerado con eso, pero el trabajo es algo como algo de lo cual decimos, ay, ya que se acabe este día, ¿no? Ya quiero salir de este trabajo. No lo vemos generalmente como adoración. Y la adoración a veces la vemos como algo de lo cual necesitamos, para que sea adoración, necesitamos que esté ausente de todo lo que haríamos en el trabajo, ¿no? Por eso me preocupa que muchos en la adoración, hablando de adoración como por ejemplo nuestra reunión de adoración, esperan que estemos así como de lo más cómodos posible para que entonces sí podamos adorar bien, ¿no? Bueno, en hebreo, hermanos, la palabra trabajo y la palabra adoración se dice con el mismo concepto, abodá, ¿sí? Abodá. Es el mismo término, para trabajo, para adoración. Quizá el término intermedio en el cual los dos convergen es el concepto servicio. Tu trabajo es un servicio a Dios, tal como lo es tu adoración, un servicio a Dios. Por eso al culto también le llamamos a veces servicio. Yo sé que es difícil hacer esa conexión. Ahí donde está usted cansado, sudando, escuchando al cliente que a veces tiene la peor actitud, soportando a un jefe que no es a veces la mejor persona, entre proveedores que no cumplen su entrega y clientes que no cumplen su pago, con papeleos, con Hacienda cayéndote encima. Uno dice, ay, pero esto es un infierno a veces, ¿no? No, es el escenario en el cual adoramos, el trabajo. En Israel trabajar es adorar es trabajar. Claro, hay cosas que se hacen con énfasis especial en un ritual, ¿no? Como orar, como cantar, como leer las escrituras. Pero en Israel está conectado trabajo y adoración. Volvamos un poquito a la historia. Después de que Mileto sale con aquello de que, bueno, esos son cuentos y los dioses fueron inventos, ¿no? Por ahí en el siglo V antes de Cristo, todo esto es antes de Cristo, allá en Grecia, surge otro pensador llamado Sócrates, ¿sí? Y Sócrates aparece cuando ya también había ocurrido una especie de decepción de lo que empezó Mileto, ¿no? Empezando con aquello de la razón, los filósofos se volvieron muy pragmáticos y muy materialistas y de pronto le daban solo énfasis a la comida, a la bebida, una sociedad muy degenerada, ¿sí?
como hoy sabemos también que eran las orgías griegas, los bacanales griegos, ¿no? Entonces llega Sócrates poniendo énfasis en lo que llamaban los griegos virtudes, ¿no? Eso de darle mucho cuidado a la ropa, al vino, a la comida, eso no está bien. Eso no es realmente valioso. Lo que vale es la virtud. Seamos más virtuosos. Preocupémonos más de hacer el bien, de hacer lo correcto, de hacer lo bueno. Y esta idea pegó, insisto, en una época de decepción, pues parecía como una idea más bonita, ¿no? Más virtuosa. Pero ¿cuál es el problema? Que Sócrates propone el camino de la virtud, pero también desde el ser humano, ¿sí? No desde el referente divino, no, sino desde el referente humano. Y luego viene un alumno de Sócrates llamado Platón. Y ese es el que me interesaba llegar, porque Platón toma las ideas de Sócrates, por así decirlo, las esquematiza, las sistematiza, por allá del año 360 aproximadamente, y propone una visión dualista, Platón. Dice, bueno, lo que pasa es que existe un mundo material aquí, donde la gente come, bebe, donde la gente es inmoral, pero quiere amar, donde la gente miente y engaña. Y existe un mundo ideal, ¿sí? Un mundo superior, un mundo más espiritual. Y entonces el hombre tiene que trascender de dedicarse a lo material a dedicarse a lo ideal. Él no usaba la palabra espiritual o sagrada, ¿no? Sino más la idea de este mundo es el ideal, como una idea de algo inalcanzable, pero que nos sirve como guía, ¿no? ¿Qué termina siendo? Bueno, en el pensamiento de Platón, el mundo material termina siendo devaluado, no importa, porque es defectuoso. Lo que debemos exaltar es el mundo ideal. Y entonces termina por darle más importancia a la mente que al cuerpo, a la virtud que a la comida o la bebida. Y eso, repito, suena un poco interesante, ¿no? Porque dices, pues así pensamos los cristianos, ¿no? No, así no es como deberíamos pensar los cristianos. Hay diferencias. Lo que propone Platón básicamente es que, pues, una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad con la que hay que aguantarnos, aunque hay que tratar de llegar a lo ideal. Algo así como la expectativa y la realidad, ¿no? Usted desea un vestido bonito, pero le llega tremendo adefesio, pero pues es lo que hay, ¿no? Mientras se parezca, pues de algo a nada, pues mejor es algo, ¿no? O como nos engañan los anuncios de Burger King y de McDonald's, ¿no? Con esas hamburguesas jugosas, grandotas, que parece que no te las vas a acabar, la expectativa, pero triste realidad, una hamburguesa toda desabrida, toda apachurrada, ¿no? Entonces, más o menos la idea de Platón iba por ahí, ¿no? El mundo ideal, exaltado, wow, lo máximo. Quizá nunca lo tengamos porque, ni modo, triste realidad, pero hay que tratar de acercarnos a eso, ¿no? Ahora bien, y ya vamos acabando porque nos va a cortar la guillotina. Denis Pico, un pensador, dice, las mentiras más eficaces son las que más se acercan a la verdad. Y la razón por la cual esta idea de que tu trabajo secular es otra cosa aparte de tu trabajo espiritual es tan predicada y tan creída es porque en realidad es una mentira que se acerca a la verdad. Y ahí es donde está lo peligroso, hermanos. Que suena verdad, que gran parte de lo que hemos expuesto en esta hora suena como que, pues es que más o menos es lo que creemos los cristianos, ¿no? Sí, pero más o menos no es lo mismo que es lo mismo. Vaya, decir es más o menos lo que creemos no es lo mismo que decir es exactamente lo que creemos. Y no creemos lo que dice Platón. Pero el tiempo no me permite aquí avanzar en lo que estamos diciendo. Déjenme le anticipo solo. El Dios de la Biblia no es un Dios solo de lo ideal y que está interesado en solo lo espiritual. El Dios de la Biblia es un Dios de todas las cosas, de lo físico, de lo inmaterial. Es un Dios del domingo, pero también es un Dios de entre semana. Es un Dios al que adoramos, sí, congregados y cantando y leyendo su palabra, pero también al que adoramos lavando ropa,
oleando zapatos, conduciendo un auto. Y esas cosas no son seculares para el Hijo de Dios. Son tan espirituales porque reflejan la forma en que vivimos para agradar a nuestro Dios. ¿Qué es la vida espiritual finalmente? ¿Qué es vivir consagrado a Dios? ¿Por qué está mal el pastor y todo aquel que crea que el trabajo secular es un trabajo que hacemos entre semana, pero que el trabajo espiritual es el que hacemos en la iglesia, en el ministerio, y por lo tanto lo secular no importa tanto? ¿Qué está mal ahí? Bueno, tendremos que esperar al próximo miércoles porque por hoy nos va a cortar el tiempo y no podemos avanzar ahí más, ¿ok? Queda pendiente. La parte 2 viene el próximo miércoles y hablaremos de cómo este pensamiento no solo es un pensamiento equivocado, sino que sus consecuencias son lamentables. Déjenme oramos rápidamente. Padre nuestro, gracias te damos por habernos dado este día que ya casi acaba. Bendícenos, Padre, con una mente cada vez más renovada y moldeada por tu palabra. Ayúdanos a contrarrestar todo error, no solo para pensar diferente y ahora en concordancia con tu palabra, sino también para vivir como a ti te agrada. Padre, bendice a mis hermanos, concédenos el descanso esta noche y mañana el agradarte en todo lo que hacemos, sea que vivamos todo lo que hagamos, que sea para tu gloria. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar